Amigos y amigas, buenas noches. Satélite Digital en una jornada más de tertulia cultural de los jueves. En esta ocasión vamos a tener la presencia de un nuevo personaje involucrado en la literatura. Buenas noches, bienvenidos. David, buenas noches. Buenas noches, José. Una vez más, gracias por la invitación a participar del programa. Hoy día jueves 27 de agosto, una noche en que estaremos en tertulia con un escritor que silenciosamente, digamos, viene trabajando. Me refiero a Pablo Enrique Ventura González. Buenas noches y también a nuestra amable audiencia que jueves a jueves nos viene siguiendo en las diferentes tertulias que tenemos con las personas que se presentan en el programa. Ciertamente, David. Buenas noches, Pablo Enrique Ventura González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí en Satélite Digital San Pedro de Llop. Es un gran difusor de la literatura y la cultura en la región La Libertad, y sobre todo para conversar con ustedes, José Lalopú Cruz y David Guanilo, dos escritores destacados, ¿no? La verdad es un gusto. Si me lo permiten, quisiera saludar a la gente de mi tierra, de Santa Rosa, de Pueblo Nuevo, ¿no? De donde soy originario, también a la gente de Pueblo Nuevo, donde estudié mi secundaria, a la gente de San Pedro de Lloc, ¿no? Justamente donde es Satélite Digital, gente muy buena, hay muy grato recuerdo de mi estadía, 5 años maravillosos de mi vida por allá. Y también a la gente de Tumbes, específicamente al pueblo donde vivo. Es un pueblito pequeño, una comunidad rural, bien pintoresca, pero de gente muy buena, muy agradable, y estoy muy a gusto aquí. Estoy muy a gusto. Y bueno, aquí estamos para conversar sobre literatura. Así es. Cierto. Pablo Ventura nació en un pueblito llamado Santa Rosa. Este lugar se ubica en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chepén, región La Libertad. Estudió en el Instituto Superior Pedagógico David Sánchez Infante de San Pedro de Llop, del cual tenemos el orgullo de compartir esas experiencias en las aulas Sánchez Infantinas. Y bueno, pues cuestiones del destino. Actualmente Pablo labora en el departamento, creo corregir, Pablo, ¿verdad? En el distrito de San Jacinto, en Tumbes. Y bueno, pues, ¿cómo es que hemos logrado ubicarlo? Pues hemos indagado hasta que finalmente vamos hasta él. ¿Y por qué? Por una razón, que él está involucrado desde hace años en la literatura. Y es bueno que en esta tarea que nos hemos propuesto de promover a escritores del Valle Jequetepeque y del Perú también, entonces es la oportunidad para conversar esta noche, David, con Pablo sobre su producción literaria, que la maneja muy bien, tanto en narrativa como en poesía. Sí, así es. David. Pablo, ya que creo nosotros ya hemos dado lectura a la producción que tú nos has alcanzado, y verdad que hay un buen trabajo, un buen material, ¿no? El cual estás tú entregándonos a nosotros, pero que todavía falta, ¿no? Aquella difusión. Dinos cómo es que tú empiezas, ¿no? A trabajar en el campo de la creación, de la producción literaria. ¿Cómo es que se inicia ese gusto de la literatura contigo? El gusto por la literatura empezó con el gusto por las historias. A ver, les cuento, mi padre era un gran contador de historias, pero lo hacía con humor. O sea, eran historias agradables, historias muy entretenidas.
y también mi abuelo materno, que él también contaba muy buenas historias, pero estas historias eran irónicas. Y yo creo que de ahí me viene un poco el tono en algunos de mis cuentos, sobre todo, ¿no? Más que en poesía, en el cuento, porque ahí hay algo de esa ironía. Pero cuando estaba en cuarto grado de primaria, un profesor nos pidió una obra para leer. Por supuesto, no nos hizo leer toda la obra, pero nos pidió Los ríos profundos, de José María Arguedas. Nos hizo leer un capítulo y me gustó. O sea, era la primera vez que yo leía una obra, se puede decir, más grande. Ya había leído algunos cuentos, como todo niño que lee cuentos. En ese momento yo me di cuenta que me gustaba la literatura y que me gustaba hacer algo como lo que estaba ahí. No de repente como la narrativa, pero había algunas partes, algunas canciones en quechua. Claro, yo no sabía quechua, pero estaba la traducción ahí. Eran unas canciones muy dulces. Claro. Y por ahí empezó. Y justamente empecé a escribir algo, estoy hablando de los 10, 11 años, 10 años más o menos, en la misma obra. O sea, tenía la misma obra, Los ríos profundos, tenía un espacio, y yo empecé a escribir, a hacer algo, era algo pues de cosas de niños, pero ese fue el punto inicial, se puede decir, para que yo siga cultivando esto de la literatura. Y empecé con lo que es poesía, ¿no? Creo que es como la mayoría de escritores empiezan en la parte más juvenil, un poco que es la Claro, poesía. claro. Sí, digamos que tú empezaste, entonces tuviste, pues, ¿no? En tus abuelos a dos grandes maestros, ¿no? Quienes oralmente te inculcaron prácticamente hacia ese mundo. Sí, mira, como ustedes y yo somos prácticamente contemporáneos y como sabemos, antes pues no había la tecnología de lo que hay ahora. Y Claro. así como la gente contemporánea nosotros sabrá que las familias se sentaban en las noches a contar historias y era muy bonito. Y eso en algunas personas les influía para que puedan realizar estas historias como sucedió en el caso mío. Pero era, como te digo, mi padre, ¿no? Pero a mí me gustaba sobre todo el tono de humor que le daba, porque no te narraba una historia que te ponía triste, y si era algo un poco tenebrosa, pero al final de cuentas tenía ese humor, ¿no? Eso era lo que yo destacaba. ¿Ya? Y mi abuelo, como te digo, mi abuelo materno, él sí era muy irónico, él era ya de San Marcos, Cajamarca, ¿no? Y siempre contaba sus historias y por ahí fue influyendo. Yo no Pablo, sabía que eso me iba a hacer escribir, pero bueno, por ahí nació esa situación. Sí, me he José. quedado dando en la obra que has mencionado, que el de... Y hablabas de los ríos profundos, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿cómo es que a esa edad lograste entender o no tanto de repente eso nos interesa maestros, con nuestros estudiantes? Si les das una obra de 10, de 20, demasiado, pero tú haces a una edad bastante niño y Los ríos profundos es una obra pues voluminosa que tiene textos, palabras, o sea, no hay un... depende el lector. ¿Qué nos puedes decir al respecto? sí. Yo no sé, la verdad, cómo se le ocurrió al profesor de cuarto grado de primaria pedirnos esa obra, porque prácticamente a esa edad, en ese grado, no te piden una obra completa, pero él no nos pidió esa obra. Me la compraron, la empecé a leer. Y si bien es cierto, quizás no, pues no era el lector ávido, no podía entender muchas palabras, por supuesto, no la entendía por la edad que tenía. Pero yo lo que sí hice fue sentir la literatura.
Desde ese momento empecé a sentirla, más que a entenderla y a interpretarla, empecé a sentirla. ¿Cómo sentirla? O sea, eran así como que me despertaba unas emociones agradables, ¿ya? Era Te sentías como parte de, ¿no? Te sentías como parte de en sí, el momento de sí, leer sí, la sí, obra. sí, sí. Claro, no entendía mucho, pero sentía algo agradable, algo que me hacía sentir bien, algo que me inspiraba. Y si hay algo que tenemos que contextualizar es el campo que se describe ahí, el sufrimiento del niño y esas historias que contaba. Y entonces uno por descubrir, aunque sea asaltos de entendimiento, pero lo hacía, porque nos ha sucedido algo similar a varios, ¿no? Cuando hemos cogido obras que de repente no estaban para comprenderlas totalmente, pero la curiosidad era la que más nos hacía acercarnos a ella y nos identificábamos por el espacio, por el campo en que se describe ahí. ¿Crees que coincidimos en las ideas, Pablo? Sí, totalmente, totalmente. ¿No? Uno era más que todo la curiosidad que uno tenía por descubrir, y sobre todo porque había un personaje que quizá tenía la edad de uno, era niño, entonces quería ver qué es lo que pasaba con ese niño, ¿no? Por ahí venía un poco Claro. la curiosidad y el El anhelo querer ir conociendo poco a de poco querer qué le leer. iba sucediendo, ¿no? O qué le Claro, sucedía. Ujú. claro. Bueno, la, ¿y qué es lo que más empezaste a escribir? ¿O qué empezaste? Notamos que tú tienes producción poética, producción en verso y tienes en prosa. ¿Con qué empezaste? Empecé a escribir poesía primero. O sea, la poesía era el primer contacto que tuve hacia la producción literaria, ¿no? Empecé a escribir poesía. En esos tiempos, cuando ya empecé a escribir, se puede decir, de una manera más fluida, ya producir más, no pequeños poemas aislados, sino ya de una manera más segura, o sea, segura para mí, donde yo me sentía más cómodo, fue cuando empecé a leer a algunos poetas que se puede decir, me inspiraron en algo para producir estas obras, estos poemas. Leí, por ejemplo, a César Vallejo, José María Eguren, Rubén Darío, Pablo Neruda, Charles Baudelaire, ¿no? Que son, se puede decir, los poetas que más influenciaron en lo que es la parte poética de mi producción. Claro, Dime, esto, y sigue, decíamos, José, sigue. esta producción que has tenido, bueno, hasta el momento, ¿te ha permitido sentir la satisfacción, algunos logros, algunos concursos que has ganado? Porque creemos que, bueno, no es que creemos, estamos totalmente seguros que tu producción es buena, es de calidad. Entonces, yo supongo que también hayas participado en eventos de esta naturaleza. A ver, yo participé en el año 1994 en los Juegos Florales de Sánchez Infantinos, en San Pedro de Lloc, y gané el primer puesto de cuento y de poesía, de los dos géneros. En esa época presenté unos cuantos poemas, no me acuerdo si fueron 10 o 12, y creo que fue un cuento, nada más. Y eso me hizo ganar el primer lugar. Pero, ¿qué te digo? Yo siempre he sido una persona un poco tímida. O sea, yo lo presentaba y como que decía, ¿sabes qué? Simplemente, es más, ni quería participar. Un Alguien que, amigo, un amigo, promoción mía y en el pedagógico, Oscar Rodríguez, perdón, Oscar Ventura Rodríguez, ya, él fue que me dijo, él leyó mis poemas antes de que yo los presente. No, me dijo, preséntalos. Le digo, y si no, no importa, me dice, preséntalo. Él me animó a participar. a Entonces yo concursar. sí, presenté y bueno, se dio la suerte que gané ese concurso.
¿no? El pedagógico luego publicó algunos folletos, plaquetas le llaman, ¿ya? Sobre la producción de los ganadores en ese año, a propósito de los cuales hubo un poema muy interesante, ¿no? Que trataba sobre la historia de un amor juvenil, 5 cantos de amor, pero hasta ahorita no lo puede encontrar. Se Se me esfumaron. perdió ese poema, se fumó ese poema dentro Se de lo que yo Se tengo. perdieron hasta los colores. No lo encuentro, no lo encuentro. y fue un poema Recuerdo haber ganador. leído ese poema en en la publicación que hizo el pedagógico, ¿no? Muy interesante, ¿no? Eso. Mira eso, Pablo, como tú has venido, has iniciado en ese camino, ¿no? Has venido forjándote de a pocos y has llegado pues hoy día a lograr pues una muy buena producción poética y narrativa a la vez, ¿no? Porque si nosotros pasamos a ver ambas producciones, y yo me arriesgo a decirte pues que ambas son de calidad, ambas son buenas, ¿no? Y tu producción, tanto tu producción poética como tu producción narrativa, ¿no? Y que luego estaremos ya esto, hablando de cada una de ellas, ¿no? Es cierto, David, coincidimos en lo que estás manifestando, porque ambas, cuando le preguntamos, les contamos como una especie de anécdota, cuando le preguntamos a Pablo, bueno, ¿cuál es el género que más domina? Pablo nos dijo, en realidad yo me identifico más con la poesía, pero cuando hemos accedido a su narrativa, es buena, es muy buena, que la vamos a comentar un poco, las que hemos leído, porque son varias las que tiene. No sin antes quería manifestar algo que nuestros seguidores están comentando. Ya. La profesora Zoila Hernández, cuando has hablado de la influencia que tuvieron los abuelitos, ella responde de la siguiente, comenta lo siguiente, sí, eso era muy hermoso cuando nos contaban esas historias, bellos recuerdos que mi adorado papá Matías nos contaba. Luego también tenemos al profesor Eliodoro Martínez, la literatura oral contada por los abuelos, lo más hermoso. Y a la maestra Antia Melchora Salazar Cortés, qué interesante cómo los abuelos a través de historias lograron despertar la curiosidad de nuestros nietos y su inclinación a la creación literaria. Y como esto, o sea, usted ya es uno de ellos, ¿no? Esa tanta curiosidad, el apego a los abuelitos, y mire a quién tenemos ahora. Entonces, la pregunta estaría, ¿qué estamos haciendo los padres en estos momentos con nuestros hijos? Más aún que estamos en familia, estamos en casa. ¿Estaremos contribuyendo para que nuestros hijos más adelante tengan inclinación, apego a la literatura? Por lo menos sean buenos lectores, si no autores o escritores, pero por lo menos buenos lectores. ¿Qué estará pasando? ¿Qué hay de opinión aquí al respecto? La juventud últimamente creo que lee poco. Antes leía más. Yo pienso que es una cosa de decisión. Si bien es cierto, la tecnología aquí juega un papel importante, porque si tú le das a escoger a un joven, a un niño, si quiere un libro o quiere un celular para poder navegar y ver otras situaciones diferentes a lo que es literatura o a la lectura, creo que se puede inclinar más por las situaciones de juego, de otras opciones que ofrecen las plataformas web o las redes sociales. Pero no, yo creo que no está perdido, porque la tecnología también se puede utilizar como una herramienta para poder incentivar la lectura, y justamente ustedes están promocionando eso. O sea, es una forma muy eficaz de promocionar la lectura. Como padres, pienso que debemos hacer, quizá retroceder un poco a lo que se hacía antes, ¿no? Quizá no va a ser igual, no va a ser lo mismo. Los padres ahora tienen muchas obligaciones, que hay que ir a trabajar. Bueno, ahorita por la situación que estamos atravesando es una situación particular, pero no pasan mucho tiempo con sus hijos. Lo que sí debe hacer es, lo que se debe hacer, pienso, es, aunque sea 5 minutos o 10 minutos, que cada padre
le lea a sus hijos, sobre todo a los más pequeños, para de esa manera poder incentivar la lectura. Por supuesto, los maestros, los docentes, jugamos también un papel importante, ¿no? En el colegio tratamos de hacerlo, pero como actividad académica tratamos de inculcarle la lectura, pero el muchacho, el estudiante lo ve más como una obligación, como que lo tengo que hacer para que me aprueben el curso. Y no debe ser así, o sea, debe ser algo que ellos sientan el agrado de leer, ¿no? El gusto por la lectura, porque al fin de cuentas la literatura y la lectura en general te libera, te hacen sentir emociones agradables, mucho más en estos momentos que estamos pasando, por ejemplo. Yo pienso que un buen libro nos puede hacer sentir bien, quizás nos puede quitar esa sensación de angustia, de miedo que tenemos, puede ser un gran compañero para pasar estos momentos difíciles que estamos atravesando. Claro, lógicamente, ¿no? Es importante aquí la labor que ejerza tanto el padre de familia como el docente, aún en tiempos en que se viene elaborando de manera remota, ¿no es así? Bien lo has dicho, el estudiante lo siente como una obligación, más no como un deseo, ¿no? Como algo que le interese, sino voy a aprobar mi curso porque el profesor me ha pedido leer esto y voy a leerlo para aprobar, ¿no? Entonces, ojalá que con el correr del tiempo las cosas vayan cambiando y se vaya mejorando esta situación, porque lo que queremos son estudiantes lectores, niños lectores, ¿no? Y sacar adelante, pues, a través de esta gran labor de la lectura. Sí, Oscar Ventura está expresando sus saludos. Lo has mencionado y apareció inmediatamente. Saludos a gran Pablo Ventura, grandes recuerdos literarios. Está comentando tu promoción. Lo has mencionado y está en alguna parte del Perú, específicamente San Pedro de Illón. Un gran amigo y un gran escritor, Oscar. Oscar es un lector voraz, siempre muy, muy culto. Yo recuerdo que cuando leí Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire, fue él quien me prestó la obra. Era la primera vez que yo entraba en contacto con ese libro. Estamos hablando del año 91, 92, más o menos, en esa época. Pero sí se lo devolviste. Sí, lo leí en su casa, Ahí. De repente, que vaya a leer a su casa, porque si no, ya no volvía a la obra. Ahí lo leí. Es el famoso Rixo Fritz. Oscar se conoce como Rixo Fritz. A ver, Oscar, David, ¿qué tal si hablamos de la poesía? Porque tanta curiosidad. Quería decir que en estos momentos hay estudiantes jóvenes, incluso hemos tenido directamente la petición de que les enviemos el enlace a estudiantes jóvenes a quienes felicitamos porque estuvieron de manera, desde antes de las 8 estaban ya preguntando y están conectados en estos momentos. Nuestro saludo, nuestro reconocimiento y felicitaciones, porque justamente eso es lo que queremos. David. Sí, empezamos a trabajar, a dialogar más que todo con respecto a lo que es su producción poética, ¿no? Nos has alcanzado un bloque de poemas, pero bueno, no están agrupados todos bajo un solo título, ¿no? Sino están todavía de manera suelta. A ver, ¿qué te digo? A mí casi no me gusta mucho estar, como les comenté previamente, en el contacto con la computadora, escribiendo los textos. Estos eran los que tenía copiados ahí, ya estaba tipeado ahí. Tengo varios poemas, cuentos, pero están escritos a mano, están en manuscrito. Y bueno, eso era lo que tenía. Junté así un bloque, claro, más o menos yo los tenía agrupados. De los que les he mandado pertenecen como a 3 poemarios diferentes, porque más o menos son 3 poemarios que tengo, ¿no? Pero les he mandado un poco de cada uno, algunos por ahí escogidos al azar. Bueno, lo importante es conversar sobre lo que nos has hecho llegar, y por eso, bueno, yo quiero empezar con el primer poema. Te quedarás así, ¿no? No sé, hay quizá cierto deseo de querer, de saber el porqué de este poema, cómo es que nace,
¿Qué es lo A ver. qué es lo que te inspira a ti a escribir este poema? Te quedarás así. Voy a leer un extracto de Claro, sí, de está este bien. poema. ¿Sí? Dice, te quedarás así, sonrisa cortada por la piedra que golpeó el viejo estanque donde te miras, te quedarás así, sin alcanzar a la flor perfumada de la tarde, aquella que al crepuscular los sueños tú prefieres, te quedarás así, en un sueño inconcluso, temiendo el designio, y aunque vigiles tu respiración, aún en sí ensayes tu nueva sonrisa, no evitarás al pez lunático que ríe revoloteándolo todo. Bueno, este poema justamente lo escribí cuando yo todavía estaba en San Pedro de Llop. O sea, ya tiene sus años. Claro. Ya tiene sus años. Es un poema, a ver, te quedarás así. ¿Por qué dice te quedarás así? Uno dice, ¿cómo se va a quedar? ¿No? Dice, sonrisa cortada por la piedra que golpeó el viejo estanque donde te miras. ¿No? ¿Cómo se ve una sonrisa cuando uno se mira en un manantial, en una fuente de agua? ¿No? Tú tiras una piedra y el agua, pues, como que se mueve, se corta, salen unas ondas, y la sonrisa que estaba reflejada ahí como que se deforma. ¿No? Que todo es una forma de decirle a la amada, a la mujer que de repente lo dejó, ¿no? Y el hombre está desdichado, entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Te vas a quedar así, de esta forma, ya no vas a tener la flor perfumada que tenías conmigo, con mi amor. Entonces ya no vas a sonreír, te va a ir todo mal, ¿no? Es más que todo un poema que refleja algo de desazón, de desdicha de parte del hombre cuando se refiere a la persona amada que de repente ya se terminó la relación. O sea, como no son los deseos hacia ella, no son tan buenos que digamos, ¿no? Pues al término de No, una ruptura, ¿no? es como cuando dice ya al cabo que ni quería, o sea, como que Exacto, ya lo dejaron, entonces claro. ya empieza, pues no, empieza de esa manera a desearle, se puede decir, cosas no tan buenas, ¿no? Pero como te digo, esto es arte, es poesía y Lógicamente, ¿no? Es lógicamente no que necesariamente a través tiene del... que ser así. Pero son estados Claro. emocionales, o sea, estados de ánimo Sí, que en sí, algún momento Por supuesto que una desazón amorosa puede producir ese tipo y la última estrofa lo dice, pues no como para redondear la idea, dice, te quedarás así oyendo el monótono canto de las aguas que se aburren de noche. Mira, hasta las palabras van dejando entrever ya, y aunque claro. los odies, iniciarás romances con fantasmas y sentirás el alma desquiciada. Ah, entonces, es un poema muy, digamos, connotativo, y lo has dicho bien claro. No, seguro que es el sufrimiento del poeta, no es eso. Es lo que quiere cantar el poeta. Exacto. Y cuando hemos tomado estos poemas, por ejemplo, Mis manos, ese poema, Mis manos, si mis volaran manos. mis manos, claro, si volaran mis manos, digo, si salieran Si vola, levitando a todas partes, ajá, ¿sí? ¿Lo tienes a la mano? sí, sí. A ver, lo escuchamos, porque Si, los lees muy bien, ¿eh? si volaran mis manos, digo, si salieran levitando a todas partes, como lo hace mi pensamiento, podría yo tocar tu piel, sentiría complacido la ternura de tu pecho. Si desafiaran al viento, al tiempo y a tu enojo, estaría sintiendo la tersura de tus manos. Si volaran mis manos, construiría a pulso un mundo nuestro, sembraría flores en tu mente de noches tristes y abrigaría tu cuerpo con mi alma. Si mis manos fueran libres como almas de niños felices, haríamos llorar a la distancia, quemaríamos el último enojo y cogido de las manos abrigaríamos los sueños. ¿No? Esto ya es un Es un poema. poco diferente al anterior. Lógicamente se nota aquí eso, ¿no? De lo distinto al primer poema. Si en el primero hay sufrimiento, en el otro hay anhelos, hay deseos, ¿no? Deseo, sí, sí. Lógicamente, ¿no? El deseo de querer estar ahí con la persona, de tenerla junto con uno, ¿no? Eso es lo que
en sí nos quiere dar a conocer ese poema. Mientras en el primer poema pues está algo que le voy a desear a tal persona, pero no se lo voy a desear de buena manera porque me dejó, porque me dijo solo hasta aquí, y ahí se rompe todo, ¿no? Entonces, y si seguimos de repente en el siguiente, ¿no? En injurias, también nos vamos a dar cuenta por ahí que cambia ya, no está tampoco ya el deseo, el anhelo que está en el anterior, ¿no? En mis manos. Sí, No, injurias, antes que pasemos al siguiente poema, Pablo, No, permíteme, antes que mencioné pasemos al lo siguiente mencioné poema, nada más, ¿no? Pero terminemos con lo que es mis manos. sí, Sí, en cada verso que estamos encontrando, y esto como para compartirlo con nuestros seguidores, en cada verso que encontramos de tu poesía, hay una imagen, hay una metáfora, hay una figura literaria que justamente es lo que agrada, por donde cojamos el poema, por ejemplo, sembraría flores en tu mente de noches tristes, ¿no? ¿Ya? Dice, si mis manos fueran libres como las almas de niños felices, por donde cojamos el poema, o los poemas, los versos, o sea, sí, algo que está lleno de ritmo, de belleza, poesía de la y eso buena, es lo que podríamos le da, pues, ¿no? Eso es lo que le da, por un lado, la elegancia a tu poema, el ritmo, la musicalidad, y todo lo que tiene, pues, para hacerlo importante, para hacerlo interesante, ¿no? Y agradable, más que todo, hacia quienes en ese momento nos están escuchando, ¿no? Sí, sí, así es. la poesía, en la poesía yo trato más de trabajar los aspectos formales, aspectos, figura literaria, metáforas, comparaciones. Y siempre trato de, como dijiste, José, plasmar imágenes, ¿no? Porque como les manifestaba, yo veo la literatura más como el sentir que como interpretarla. Al menos que si no la entienden, que suena bonito para que les guste. ¿No? Que Ajá, tenga, sí, que tenga pero, ritmo. pero tiene sentido. No, si les gusta y si van al fondo le van a encontrar sentido, porque lo tiene. O sea, por eso les decía, en cada verso tiene ese Sí. sentido. Y No, dado el me ha trabajo de hecho, revisar los versos, y los tiene. me ha hecho recordar a un amigo cuando le presté un libro, lo leyó y dijo, y le pregunto yo, ¿de qué trata? No sé, pero sonaba bonito, dijo. No, algo así más o menos. David, ¿y qué impresión te causó Sirena? A ver, vamos a pasar acá al poema Sirena, por donde lo Sirena, tenemos. seguro que está en manos ya de Pablo. A ver. Espérame, lo ubico. Y no me atrevo a leerlo porque tú, conociendo tu producción, cuando lo lees le das un tono romántico, porque es una poesía romántica, sentimental, con bastante Claro, fondo, ya lo ¿no? ubiqué. Has, Ya has lo cuidado ubiqué. has cuidado la forma, dijiste, pero has cuidado la forma y tiene fondo, tiene connotación. O sea, es muy bueno. A ver, Sirena. Sí, a ver, en este poema aquí Pablo pues nos involucra dentro de ello pues lo que es el mar, ¿no? Nos habla del mar y nos habla también pues, nos dice así, el mar termina cuando tu alma se moja en agua espumosa, ¿no? ¿Qué nos quieres decir, Pablo, ahí en ese Dice, verso, ¿no? En esos versos? a ver, dice, voy a leer un extracto de esto. Dice, el ¿Ya? mar termina cuando tu alma se moja en agua espumosa. Después nadie se acuerda del inmenso océano. Nadie contempla los peces de ojos rojos y mirada melancólica. Todos miran a la sirena, su piel brillante y mirada mítica, y terminan enloquecidos por tanta belleza. Eh, lo que trato de destacar acá es la belleza de una mujer, ¿ya? Tanto así como para compararla con una sirena, entonces hago esa alegoría, esa comparación, esa metáfora con estos seres míticos que son las sirenas, ¿no? Ujú. Y me preguntaba, dice, el mar termina cuando tu alma Cuando se tu moja alma se en agua moja en espumosa. agua espumosa. Sí, sí, sí.
Lo que trato de dar a entender acá es que el océano, el mar, con su inmensidad, con su fuerza, con su grandeza, con su poder, con su belleza, con todo, no se iguala a la belleza de esta mujer. O sea, lo que quería acá yo era destacar la belleza física específicamente de una mujer. Más adelante habla sobre, dice, el viejo capitán encalla su nave por falta de aliento. Imagínense, ¿no? Ya cómo lo ha dejado cautivado por tanta belleza. El bravo pirata depone sus armas y hasta se construye una pierna nueva para amar a la bella, ¿no? O sea, todos quieren agradarle a esa mujer, ¿no? Es una mujer, se puede decir, inalcanzable, ¿no? Y todos están ahí pendientes queriendo tener algo con ella. Estás destacando, como bien dices, aquí la belleza femenina, ¿no? La hermosura de una mujer ante los ojos del hombre que muchas veces cae rendido, ¿no? A través de las miradas, a través de los buenos deseos, a través de los buenos comentarios, ¿no? Porque tú sabes que hombre que mira a una mujer, pues la mira y si está con el amigo comenta, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Entonces, interesante la forma como tú trabajas tus poemas, ¿no? Es muy interesante. David, lo que estamos viendo hasta ahora, estamos escuchando sus poemas de corte romántico. Y la pregunta es, ¿tienes otros poemas que de repente hablen de problemas sociales, de otros temas, de repente el dolor, la angustia, la rebeldía, problemas sociales, cuando digo es diversos? Sí, sobre problemas sociales, sí. En el material que les he enviado creo que hay uno que se llama Migrante, si no recuerdo. Sí. Pero, Migrante, sí, claro. Sí tengo algunos poemas sobre esos temas y otros que estoy preparando, pero del material que les he enviado, sí creo que es el único. Perdón, no sé, lo voy a buscar. Sí, lo tenemos acá. Migrante, la luna y la frontera vigila a los migrantes. No te puedo decir en qué página está porque han venido los poemas. Sí, ya lo encontré. Correcto. A ver, vamos a escuchar Migrante. A ver, vamos a leer una partecita. La luna en la frontera vigila a los migrantes, aquellos de las esperanzas nobles y pálidos rostros, los mira para despedirlos, para guardarse en el corazón su incógnito destino, para tener que dejar de brillar y no acordarse de la noche. Los migrantes, las ilusiones nerviosas, que caminan con los pies cansados y la respiración agitada, aquellos que miden la distancia con las yardas de la nostalgia, los que llevan una flor que se abre para divisar a la madre de 1000 horas de ternura inclinada en el fogón, tratando de cocinar los sueños. Ellos que sienten el amor lejano de una libélula, los que extrañan la mirada canina de un amigo, los soñadores, los migrantes de aquí, pero también de allá, ellos, los mismos que tuvieron que dejar lápices y papeles con los que pretendían cambiar el mundo. Bueno, es una parte de este poema y nos habla pues en este caso sí, de la migración, pero no solamente de la migración de un país a otro, sino en la migración en el mismo país, de ir de un lugar a otro, un lugar diferente al lugar donde has nacido, ¿no? Y ya empiezas a hacer una nueva vida, de repente buscas oportunidades, en fin, se refiere a eso. Pero también al final se refiere, la otra parte ya casi en los últimos versos, que muchos de ellos les va mal y mueren, ¿no? Por eso que dice, al final cuando fallece, ¿no? Aquí sí me referí un poco a las personas que salen y que se van de ilegales a otros países y que muchas veces ellos fallecen, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que te iba a preguntar, Pablo. Aquí nos vas a conocer un poquito lo que es esto, el sufrimiento, ¿no? que pasa esta persona cuando sale de su lugar de origen. No sabe hacia dónde va, ¿no? El rumbo el destino que le espera, qué es lo que va a tener que pasar
para poder llegar hacia donde él se ha propuesto llegar, ¿no? Y todas estas cosas que lógicamente se viven pues en la actualidad, ¿no? Vemos que de nuestro país nada más migra cuánta gente sale de la sierra, de la selva, a diferentes ciudades del país, ¿no? Y también vemos también de que al extranjero o gente del extranjero viene hacia Perú, ¿no? Entonces, es un poema que muy dedicado a ellos y que en donde tú resaltas claramente aquí todo lo que en el tránsito de la vida, en el trayecto que ellos están queriendo llegar a su destino, todo su sufrimiento. Ciertamente, David. Aquí, por ejemplo, para aclarar un poco, Pablo trabaja en Tumbes y Pablo habrá sido testigo de miles de migrantes que venían del norte al sur a quedarse en alguna parte del Perú, ¿cierto? Entonces, preguntaba esto porque es una situación que deduzco que has vivido, has visto, has mirado, has sentido también. ¿Quién no siente, que te digo, ese cariño, ese amor por aquella gente que viene en busca de una oportunidad y, como dices en el poema, termina muchas veces perdiendo la vida en ese afán de querer lograr algo? Y lo voy a conectar con lo que Raúl Guzmán comenta también, nos expresa su saludo y sobre todo al poeta Pablo Ventura, y a la vez consulta que para hacer poesía, desde tu experiencia, ¿qué se necesita? ¿Alguna técnica, vivencias personales, culturales u otras? Es lo que está consultando, preguntando. Es uno de nuestros amigos que siempre nos acompaña. Para hacer poesía se necesita de todo. O sea, tú le puedes hacer un poema hasta una piedra. La cosa es, la situación es mirar cómo tú percibes esa piedra. Porque si tú lo miras como, es una piedra, bueno, es una piedra. Simple. Pero tú puedes, es simple, una piedra. Claro, pero tú puedes darle vida a esa piedra. Cualquier situación, ¿no? Cualquier circunstancia de la vida, cualquier experiencia, cualquier aspecto cultural, como preguntaba, te puede servir para escribir un poema. No solamente puedes escribir un poema desde el aspecto del amor o la desilusión, no, puedes escribir hasta de cosas que se podrían que para decir... nosotros podrían ser intrascendentes. Tristes, horribles, intrascendentes, lo que sea. Todo está en que tú para trabajes algunos, el lenguaje, todo está en que trabajes el lenguaje y lo expreses, ¿no? La imaginación, la creatividad. De la mejor manera. Claro. Es una muy buena pregunta, ¿no? Que hace Raúl Guzmán, un seguidor del programa, en donde, de acuerdo, ¿no? Se involucran lo que es las vivencias personales, el aspecto cultural, se involucra también la técnica literaria, que tú utilices las figuras y todo lo demás, y todo esto encaja ¿con qué? Con el estilo que tú le vas a dar a este poema que tengas que crear, ¿no? Y mayormente el poeta escribe ¿de qué? El poeta escribe de lo que ve, de lo que vivencia, de lo que lee, ¿no? De las anécdotas que ocurren. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor es poesía. Pero depende de la forma como el poeta tenga que hacer la poesía. Y ahí está. Yo solamente para complementar eso rapidito, si es que se van a dedicar a escribir, yo recomendaría que cuando terminen de escribir algo, o sea en poesía o narrativa, no lo lean inmediatamente, o sea, no se pongan a decir ahí mismo, porque de repente te embriagas de tu obra y dices, qué grande que soy, mira, qué perfecto me ha salido, y no te diste cuenta que de repente quedó algo suelto por ahí. O también puedes decir, no me ha salido bien, de repente no estás con buen estado de ánimo y descartas algo bueno. No sé, porque a ustedes como escritores no sé si les habrá pasado eso. Es mejor escribirlo y dejarlo un tiempo, volverlo a leer, porque uno lo puede ver de una manera más neutral, o sea, no tanto de una manera parcial, porque si tú lo haces, dices, de repente, no, dices, tu ego está grande, y dices, no, mi obra es fantástica, o de repente... Es la mejor, es la mejor.
Sí, o me ha salido mal y la descarto. Y de repente está descartando algo muy valioso. Entonces hay que darle su pequeño tiempo de reposo para poder mirarlo de la Enjuiciar. mejor manera y evaluarlo correctamente, sí, enjuiciarla Entonces, mejor. como que resumiendo un poco, o sea, cualquier elemento de la propia naturaleza y hasta lo que sentimos puede ser motivo para escribir un poema, dependiendo de cómo lo percibimos subjetivamente y le vamos dando el color, el ritmo, ¿no? La belleza que se necesita en un poema. Y lo que dices tú, no nos desesperemos en que tenga que ser la mejor obra, dejémoslo que repose y luego lo miramos de nuevo y vamos a dar juicio o valor de qué le estaría faltando o si ya está bien. David, hay otro que también me ha llamado la atención y que me quedo con dos poemas. Bueno, todos son muy buenos, pero así es la juventud. Si lo tienes a la mano ahí. A ver. Sí, 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 sí lo tengo yo. Me gustaría escucharla completita. No es muy extensa. Ya, a ver, la leo. Así es la juventud. Así es la juventud, dijiste, con tu mirada ansiosa y apasionada, y te soltaste el cabello, y a tu falda ya corta le subiste 5 centímetros más. Así es la juventud. Y aceptaste las miradas malsanas, los corazones oscuros e impiadosos. Así es la juventud. Y los ojos lujuriosos empezaron a fabular lo poco que cubrían tus ropas. Y porque así es la juventud, oíste las palabras mágicas del consumado ladrón que buscaba abrir la puerta encantada, saquear tus tesoros y desaparecer con tus sueños en medio de la turba de otros 40 ladrones. ¿Se dan cuenta? O sea, te das cuenta, ¿no? Ahí hay un caso de que, de un adolescente, por ejemplo, que por querer vestir, ¿no? Muy a la moda, pues quiere mostrar todo lo que tiene, ¿no? Y eso, la consecuencia llega al final, pues, ¿no? Y está bien clarito ahí en el poema. Está bien clarito, ¿no? O sea, cómo educar, cómo hacer entender a los jóvenes desde la poesía. Es un poema que lo encuentro, como dicen, cuadrado en el tema, para sesiones, por ejemplo, en tutoría, para analizar. Y es un poema muy hermoso. Entonces, Claro, es corto, pero tiene muchísimo significado. Y cala muy bien en la mente de los adolescentes, ¿no? Más que todo de las niñas. Sí, sobre todo porque los jóvenes, los adolescentes, si tú de repente les quieres dar alguna sugerencia, te dicen, no, la juventud es así, ahora los tiempos han cambiado, tú ya estás viejito, en tu época era diferente, y bueno, esas son sus palabras, pues, ¿no? En estos nuevos tiempos que vivimos, de repente esas son las respuestas de los jóvenes, de los adolescentes. ciertamente. Sí, Eso es común. ¿Qué es eso? Es común. Y como para ir echándole un final a la poesía, porque nos falta hablar de la narrativa. La narrativa está esperándonos. Hay un poema que dice, deja que el viento, deja que el viento. Lo vamos a escuchar en la voz de Pablo. A ver, un momentito, vamos a ver si por acá lo tengo. Y luego, Debe estar por acá. sí, entonces decíamos que son poemas que se pueden trabajar en áreas, no solamente en una, sino en diferentes áreas, desde las aulas, ahora que estamos llevando el trabajo a distancia, se puede trabajar, pero no tanto para de repente seguir eso o entender, o sea, si explicamos bien, si se le busca significado, qué es lo que se debe y no se debe hacer, entonces ahí viene la riqueza al comprender este poema o los poemas. Pablo, te escuchamos. A ver, deja que el viento. Sonríe y deja que el viento acaricie tus muslos, mientras te levanta codicioso el vestido para descubrirte bella. Camina mientras yo contemplo tu hermosura. Tus ojos fijos en el horizonte y tu piel limpia y de seda abre los brazos y entrégale al viento tu cuerpo. Déjalo sufrir con la impudicia de tus ropas. Sueña, sonríele al viento. Déjalo ser huracán con tus cabellos. Luego olvida las mariposas y encuentra mis ojos.
Tu profesora Lindor debe estar feliz. Has heredado su poesía. Sí, este es un poema un poco de corte sensual. El profesor Alindor es un gran mentor nuestro, ¿no? Es un crítico literario muy bueno, un amante empedernido de la literatura. Él mismo dice que él es amante de las musas y las nereidas, ¿no? Es un hombre que conoce mucho de literatura y que también ha influido él en mí muchísimo. Inclusive me animó a leer todas las novelas de la Guerra Silenciosa de Manuel Escorza, las 5 obras para preparar mi tesis, mensaje social en las novelas de Manuel Escorza. Yo hice mi tesis para graduarme de profesor con esas obras, ¿no? Animado justamente por él. Las que conforman el círculo del fuego y la ceniza, ¿no es así? De Manuel Escorza Torres. Así es. David, no nos quedemos, por favor. David, no nos quedemos, por favor, que tenemos todavía para hablar de su narrativa. Solamente vamos a enfocar. Vamos ya más bien culminando con la parte de lo que es la parte poética para poder dar paso ya a la parte de la narración. Déjame felicitarte, Pablo, porque tal como has mostrado tu poesía y hemos escuchado, también en tu narración hay un trasfondo. Me he quedado muy, ¿qué te digo?, satisfecho como lector. Me alegra esa belleza, esa riqueza que tiene tu narrativa. Muy buena, en mi concepción, buena como las producciones de otros escritores que hemos invitado, cada quien con su propio estilo. Por ejemplo, imprevisto, una situación rutinaria, de costumbre, la celebración de los quinceañeros, cuando no sé, o sea, el afán del ser humano. David, no sé si complementas aquí esta conversación. Sí, yo a este cuento le encuentro algo como que parte también de la anécdota, ¿no? De la anécdota, del gran deseo de la familia, pues, de querer celebrar el 15 años de la hija, ¿no? De celebrarlo y hacer los preparativos con tanta antelación para que a las finales, pues, termine como termine el cuento, que tú te vas a encargar de decirnos cómo es, ¿no? Pero en sí eso, hay una prosa aquí bien lograda, una prosa pues que te va invitando poco a poco a tener que descubrir, a tener que encontrar, a seguir leyendo para que te sigas enterando y sigas conociendo la historia hasta que llegues al desenlace, ¿no? Que es lo más importante de tu producción, ¿no? A ver, ese cuento Imprevistos fue publicado en una antología de literatura regional acá en Tumbes. Justamente aquí tengo el libro, aquí aparece ese cuento. El poeta tumbesino Walter Flores Aguilar me publicó ese cuento. Está ambientado acá en Tumbes, pero en la zona rural. Yo les contaba que viven en la zona rural. En la mañana me levanto con el canto de los pajaritos, puedo divisar infinidad de pajaritos acá. Es campo y es muy bonito, muy acogedor. Muy importante para la creación literaria. Una fuente de inspiración inagotable. Y es una anécdota que me la contaron, de algo que en realidad no pasó exactamente así, pero pasó algo similar, ¿no? Acá las costumbres que tenían los muchachos en la palomillada, se llevaron la olla de presas. Sí, todo, no dejaron nada. Se llevaron la olla de carnes. Se llevaron todas las presas para que iban a servir en la fiesta y solamente le dejaron el arroz puro, ¿no? Un poco aquí la ironía, pero no solamente tiene ironía, humor, pero también tiene drama, porque está el sufrimiento de la familia, ¿no? Claro, justamente eso. Ahí está. Dice, cuando el ser humano espera, ansioso, o sea, todo es de angustia por la celebración. Llega el momento de la celebración de los 15 años, toda una apoteosis,
y en el momento que está celebrándose, se va la luz, la energía eléctrica una vez, dos veces, en una de esas descuidaron, las señoras descuidaron, descuidaron la cocina, se fueron a ver el primer baile, cuando retornaron ya no estaba la olla de carne. Pero eso no es todo. Lo peor es que cuando regresa la luz, la segunda vez que se va, ya no estaba la quinceañera, se la ya no habían había llevado. la quinceañera, ¿no? Ya no había la quinceañera. Entonces ahí ya se acabó todo. Eso fue ya lo último. Claro, entonces aquí hay una parte que nos invita pues a tener a la jocosidad y otra parte también a la preocupación del padre de familia por hacer los preparativos con antelación y a la decepción que se lleva al final después de todo esto, ¿no? Sí, sí, es típico los diálogos, los personajes, los apellidos que van a encontrar en estos cuentos, por supuesto, son apellidos locales, acá de estas zonas rurales del distrito de San Jacinto, acá en Tumbes. Y que yo también interpreto, David, esto como que a veces, y bueno, es una cuestión de reflexión personal tal vez, que muchas veces nos ocupamos en asuntos muy sutiles, superfluos, y no miramos el fondo de la familia de repente, tener una casita más o menos que nos pueda guarecer, porque incluso hay un cuento que habla también de la lluvia, ¿no? Pero más estamos atentos en la celebración de las fiestas que construirse una casita que nos defienda de los fenómenos que pueden existir. Claro. Entonces, eso sí pasa en el Perú y pasa en el mundo. Entonces, yo por ahí me estaba enfocando, ¿no? Una enseñanza como que, pues, asegura bien tu casa primero para que no te lleve la olla de carne, ¿no? Entonces, algo así. Algo así. Sí, lo que pasa es que acá en estas zonas rurales las casas están construidas en su gran mayoría del acero natural, del bambú, la caña de Guayaquil, ¿no? Y son casas rústicas donde la gente pues toda se conoce, son pueblos pequeños y salen a cocinar, no dentro de la casa cocinan, sino como cocinan con leña, en los fogones. La parte de afuera estaba descubierto, alguien te descuidó la cocinera, quien estaba cuidando, por mirar el baile de la quinceañera y aprovecharon para llevarse la comida. ¿Y quiénes se llevan la olla de carne? Se llevan los que no fueron invitados, que eran más de 100. Los que no fueran invitados. Eso es un cuento para reírse, ¿eh? Muy bueno. Y dices, pues, la influencia del abuelito, ¿cómo lo reflejas acá? Claro, David, mira, este cuento que estamos... David, hablemos de Sangre, ese cuento fabuloso. Sí, es un cuento que es de mucho más extensión que el primero, pero que también me atrevo a tener que decir que supera también al cuento anterior, ¿no? Claro, de hecho. Y lo lleva supera lejos, al cuento anterior, ¿no? Sangre es un cuento, pues, en donde aparece aquí, por ejemplo, un personaje, Beto, ¿no? El eterno enamorado, digamos así, de la mujer más bella, no de la mujer que con su cuerpo de repente ilusiona a tantas personas, pero que él no la puede alcanzar por la condición económica y el estatus que él tiene, ¿no? Pero que ella posteriormente se ve, pues, imposibilitada de seguir viviendo ese tipo de vida porque fallecen sus padres y dejan una gran deuda que ella tiene que pagar, y hasta el marido la abandona, la deja, y ella empieza pues a vivir una vida pues ya de alegría, de tecito, de tardes de tecito, invitar al alcalde, invitar al policía, invitar al gobernador, al médico, ¿no? Y todos ellos habían compartido con ella momentos. Al profesor del tema también. Pero no se llamaba Pablo. Entonces, sí, pero ¿cómo se va tejiendo, no? ¿Cómo se va tejiendo esa historia? Nos lo va a contar aquí nuestro amigo Pablo, pues. A ver, Sangre es una historia que reúne, se puede decir, el 30% de algo real y el otro 70% es ficción. Pero bastó un poquito de algo que pasó para poder construir la historia.
A ver, la historia empieza narrándonos la parte final, o sea, cómo está acabando ya, cómo es que es el desenlace, ¿no? Sin embargo, no se dice cómo termina, sino hasta el final. Pero es un poema, perdón, un cuento. Dije poema porque las palabras están un poco más trabajadas, que parece algunas partes como un poema. Me tomé la molestia de corregir, de tener en cuenta Sí. eso. Y hay otro cuento parecido, y quizá lo hice mucho más por un personaje de mi distrito de nacimiento, de mi tierra, no de Santa Rosa, sino de Pueblo Nuevo, donde estudié la secundaria. Ahí había un personaje, ¿ya? Que era parecido a cómo se comportaba acá un personaje, el que vendía el tío de Beto. El tío de Beto, ¿no? El cuento es muy grande como para leerlo, para contarlo, ¿no? Es grande, creo que son como 17, 18 páginas, sí. Algo así. Sí, algo de 18 páginas, sí. Sí. Y bueno, como comentaba David, es un personaje Humberto, que es el personaje principal que bate a duelo con el esposo de la mujer que él quería y que al final termina en tragedia. Bueno, Beto sobrevive, pero el esposo de esta mujer fallece, ¿no? Y es una tragedia lo que sucede. Sin embargo, durante el transcurso para llegar al momento como inicia la historia, que es en muerte, suceden varios acontecimientos, lo que contaba José, ¿no? Que esta mujer, bueno, le tocó esa forma de vida por las circunstancias que la llevaron, ¿no? a estar relacionada con autoridades, políticos y una serie de otros personajes. Lo que trataba yo acá era de contar la historia de este personaje, Humberto, que no pudo, a pesar de todo, lograr tener el amor de esa mujer, porque al final nunca lo consiguió, a pesar de que ella en un momento le aceptó, ya, me caso contigo, y justo cuando se iba a dar la llegó el esposo y ya, no me caso contigo, regreso con mi esposo. Al final termina matándose. Bueno, muere el esposo y él queda ahí. No se sabe qué es lo que pasó, se irá a la cárcel, no sé. Sí, pero queda como para completar. Queda como para completar la historia. Sí. Una historia muy interesante, una historia en donde también pues pones, ¿no? Cuestiones de, por un lado está la tragedia, de hecho, pero por otro lado pues está ese deseo, esas ganas de querer poseer a alguien, de no alcanzarlo, y como que por ahí también hay algo de una chispa, ¿no? No tanto, digamos, entras hacia lo que es la jocosidad, ¿no? Eso no, pero mínimamente está, y lo que sí contiene pues son partes de esto que las has tenido que trabajar poéticamente y que está muy bien trabajado. Yo lo encuentro como dos partes en este poema. La primera parte, algo así como, ¿qué te digo? Un suave erotismo, ¿no? Sin llegar a lo vulgar. Cuando el lector va discurriendo como que espera más, que se descubra más, y el autor nos tiende en ese juego de palabras que al final, y no llega, hasta que después nos comienza a relatar sobre el propio matrimonio y el desenlace que viene pues de este joven Beto, que estaba enamorado desde cuando estudiaban, y termina enamorando finalmente y batiendo hacia duelo con el esposo por una situación que, bueno, no la vamos a relatar toda para que alguna vez la tengan que comprar, esta obra literaria que es buena. José, discúlpame, yo quiero recalcar aquí lo que tú has dicho, Pablo, ¿no? Si bien es cierto, este cuento tiene algo de realidad, pero tiene mayormente de ficción, pero eso es lo que realmente valora el trabajo, ¿no? Se valora el trabajo, y por otro lado, al momento que tú haces ya una creación literaria, ya es otra realidad la que tú estás creando.
Entonces estás entregando a tus lectores algo pues que va a servir pues, ¿no? Para que, como un ejemplo para los que lo lean, para que ellos encuentren los mensajes que puedan obtener de la lectura de tus poemas y de tus cuentos, ¿no? Cierto. David, voy a leer un comentario de Marco Antonio Silva Becerra. Coincido con el poeta cuando en el inicio de la tertulia nos dice que la iniciación literaria de un escritor mucho tiene que ver el calor del hogar, el entorno familiar, el gusto por la lectura y la literatura de nuestros padres y la sabiduría vivencial de nuestros abuelos. ¿Cierto? O sea, miren cuántos comentarios que coinciden en lo mismo. Entonces hay algo que decías que se debería retomar, ¿cierto? Muy bien, entonces para ir un poco culminando, estamos casi al borde del final del programa, pero Corazones Sobrando déjame decirte, es un poema hecho prosa, esa parte, muy suave, muy delicada, rítmica, y con esa sensualidad y esa belleza, al final terminas hablándonos de una separación de matrimonio. David, ¿qué dices respecto a esto? Sí, bueno, eso recalco lo que dije anteriormente, ¿no? No solamente narrar, no solamente significa pues escribir de corrido, sino también darle ese sentido, ese gustito poético tal como lo expresa aquí en Corazones Sobrando, ¿no? Entonces, Sobrando. aquí, Sí, claro, es una prosa poética lo que nos has sí. entregado, estás entregando aquí. A ver, rapidito nomás, Dos Corazones Sobrando, es un cuento, pero tiene mucho de poesía, como dice. He logrado, he procurado trabajar un poco las palabras acá. Y sobre todo, más que todo, real. sí, y es una cosa real. Y lo que le quería decir es que está narrado en primera persona. ¿Ya? Está narrado en primera persona, seguro, ¿no? yo Empieza a conozco narrar una relación que al final no se logró, todo era así, solamente situación carnal y nunca, a pesar de todo, lograron el amor y tuvieron que separarse, ¿no? Así es. En esencia, eso es lo que refiere ese cuento. David, vamos un poquito terminando con el programa. Tú sabes, ya en este momento nos estamos llegando al límite del tiempo. Algunas palabras para nuestro amigo Sí, Pablo Ventura. agradecerte, Pablo, y felicitarte a la vez también por el trabajo silencioso que vienes realizando tú con la literatura. No, si bien es cierto, todavía tienes tu producción literaria ahí guardada, no sabemos cuándo la publicarás, pero ten por seguro de que el día que te animes tú a publicar, pues vas a hacer entrega de una muy buena producción hacia quienes se van a animar por leer tanto tu poesía como tus cuentos, ¿no? Yo te auguro un futuro muy prometedor en eso, ya que tú lo vienes practicando pues ya desde mucho más antes, hace años lo has venido trabajando, tienes ahí toda tu producción en stand-by, como se dice, pero que el día que tú te animes a publicar tal como has publicado, creo, nos dijiste ahí un cuentito en un libro de otro autor, entonces eso significa, bueno, pues de que tu producción es muy importante, de que tu producción, como dijo José, pues es aplicable hasta en las instituciones educativas con los adolescentes de educación secundaria, ¿no? Agradecerte, Pablo, por tu participación en Satélite Digital en esta noche de tertulia cultural y desearte éxitos en tu labor educativa que vienes ejerciendo y en el trabajo que tú también sabes realizar como poeta y narrador. Muchas gracias por la invitación a ustedes, Satélite Digital de San Pedro de Lloc. José, David, ha sido un gusto conversar con ustedes, sé de su trayectoria, de su calidad como escritores, y la verdad muy contento, muy agradecido de la invitación, y bueno, estaremos en contacto internamente para poder conversar de literatura. Muchas gracias.
A ti, Pablo Ventura, para resumirlo, Rixo Fritz a publicar, es lo que dice. Tienes que publicar. Tu obra es muy buena. Felicitarte, reconocerte y agradecer también haber aceptado esta invitación. Creo que estamos de esta manera contribuyendo a la cultura. Giovanna Elizabeth Villegas también está comentando estos momentos que de verdad nos fortalecen desde el punto de vista literario, cultural. Gracias, amigos y amigas de Satélite Digital. Será hasta el próximo jueves. Buenas noches.